Bien, acaba de terminar la clasificación del Gran Premio de Qatar, la clasificación para la carrera al sprint este viernes en el anteúltimo Gran Premio del año y tuvimos una clasificación bastante interesante de cara a lo que se viene el día justamente sábado en este Gran Premio en Qatar, donde sabemos que la clasificación es muy importante. Bueno, vamos a detallar todo lo que hay detrás con un Oscar Piastri que ha vuelto, se puede decir. Vamos a analizar sesión por sesión como hacemos siempre. Antes te invito a suscribirte al canal, dejar un like y activa esa campanita si no te pierdes nada. Y comenzamos como vemos acá lo que es la Quali 1, ¿no? Que tenemos los tiempos de lo que es la primera sesión que ya vamos a ir repasando con una sorpresita, ¿no? Con lo que era prácticamente la eliminación de Lewis Hamilton, del piloto británico que terminó 18º. La verdad que lo más sorprendente de esa Quali 1 es la salida de Lewis Hamilton, ¿no? Del piloto de Ferrari, que continúa con una racha de clasificaciones tremenda. Es el segundo fin de semana consecutivo que queda fuera en una Quali 1, ¿no? Recordemos que en Las Vegas quedó fuera en la primera sesión de clasificación, en Brasil había quedado fuera en la segunda sesión y acá queda fuera nuevamente en la Quali 1. La verdad que, a ver, y no es por poco, porque vemos que tenemos prácticamente los 15 primeros en 6 décimas en la Quali 1 y tenemos a un Lewis Hamilton que quedó a, bueno, 4 décimas de su compañero de equipo. La verdad que es una diferencia importante. Un Lewis Hamilton que reportó por la radio que el coche no tenía más, que eso era lo que tenía para sacar. Y bueno, con un Hamilton que, como sabemos, ya esta temporada no tiene solución. Veremos de cara a la próxima temporada, pero es un primer año de Hamilton de Ferrari desastroso, con un, obviamente, equipo que no ha estado a la altura. Ellos esperaban pelear por el título, bueno, no han podido ni siquiera pelear por una carrera. Leclerc ya vamos a hablar, pero tampoco es que hizo una gran clasificación. Incluso como estamos viendo ahí en la Quali 1, Leclerc pasó en la 13ª posición. La verdad que muy complicada el fin de semana para la escudería, que cada vez se aleja más esa posibilidad, ya no del subcampeonato, sino de quedar en esa segunda posición. Tercera posición, perdón. Tenemos a los dos Alpine, como es regla habitual, casi de todo el año, ¿no? Eliminados en Quali 1. Franco detrás de Gasly, una diferencia de poquito más de 2 décimas que para el inicio del fin de semana, ¿no? Lo que es la situación que se vive en Alpine, del hecho de que, a ver, en los fines de semana, justamente al sprint, Franco tiende a tener una diferencia mayor con Gasly. La verdad es que creo que no había mucho más que hacer. Como vemos, incluso Gasly quedó a una décima de Lewis Hamilton, el siguiente coche, muy lejos del corte. Alpine totalmente, bueno, perdido en la última parte y van a necesitar de un milagro para poder aspirar a la sanción a pasar a Quali 2 en las siguientes clasificaciones. Después tenemos a Lawson eliminado en la 17ª posición. El piloto neozelandés que reportó problemas con el coche, no estaba cómodo para nada con el coche del piloto neozelandés, que fue nuevamente superado por su compañero de equipo, y veremos de cara al futuro, porque, bueno, algunas fuentes dicen que va a ser Tsunoda quien esté, otras que desean Liam Lawson. La verdad es que, viendo la clasificación que tuvo uno y otro hoy, realmente hay que tener en cuenta lo que pasó el día de hoy en Qatar, porque Tsunoda ha sido el mejor piloto de Red Bull. Después tenemos a Lance Stroll en la 16ª posición, quedando a, bueno, más de medio segundo de su compañero de equipo, que clasificó en la segunda posición, Fernando Alonso. La verdad que un trabajo fenomenal de Fernando en esa quali. Después vemos también en quali 3 ya vamos a analizar un poquito la situación de Aston Martin. Metiéndonos con la quali 2, ¿qué pasó con los tiempos de quali 2? Tenemos a Lando Norris y Piastri que terminaban arriba en la sesión. Bueno, algo que por ahí me salté en la quali 1 es que investigaron a Verstappen y a Norris por impeding. La verdad es que hubo un momento entre los dos pilotos en los cuales Verstappen, abriendo su última vuelta de quali 1, se encuentra con Norris en la parte de afuera de la pista en la entrada a la recta, lo pasa, lo investigaron por eso y claro, él se molestó con eso. ¿Qué hizo? Siguió acelerando a fondo, no pasó linealmente y se corrió al costado, y entonces pasó a fondo la curva 1 con un Lando Norris pegado atrás, aire sucio, lo perdió el coche. Norris se quejó, lo investigaron por las dos maniobras. La verdad que siento que le volvió un poquito lo de Singapur, ¿no? Fue algo similar a lo que pasó en aquel momento, pero la realidad es que no pasó a mayores esa situación, y la FIA dijo, bueno, no penalizamos a ninguno y vamos a la siguiente sesión, justamente metiéndonos en la quali 2, que tenemos eliminados Hatchard, Berman, Bortoleto, Hülkenberg y Ocon. Ocon nuevamente siendo superado por su compañero de equipo, algo que había cambiado en Las Vegas, recordemos, donde había terminado por delante. Bueno, acá vuelve un poquito a lo que ha sido la tendencia en esta temporada entre los dos pilotos del equipo Haas.
Oliverman quedando a un poquito más de una décima del corte. La verdad que los dos Haas ahí, un sándwich entre los dos, con los dos kicks en el medio, ¿no? Que tenemos a Bortoleto superando a Hülkenberg, pero porque a Hülkenberg le eliminaron su tiempo por límite de pista. Hülkenberg se fue afuera en la última curva, se fue muy ancho sobre la leca, perdió muchísimo tiempo y así todo le eliminaron el tiempo. Algo que, bueno, poco entendible, pero bueno, había clasificado justo ahí en el borde, había quedado un décimo, le eliminaron el tiempo, igual no le daba para pasar, pero sí para clasificar un poquito más adelante. Y es superado por Bortoleto, que no lo venía superando en las últimas carreras. Bueno, el brasilero que, recordemos, la sanción que tiene puestos en la parrilla van a ser para la grilla del domingo. En cuanto a Hülkenberg, la verdad es que el equipo Kik estuvo ahí del corte. Es la realidad, se lo vio más firme de entrada, veremos a medida que avance el fin de semana. Hatchar en la 11ª posición. La verdad es que Hatchar se había metido a Quali 3, pero le quitaron el tiempo por límite de pista en el sector 2. Y ahí es donde aprovechó y se pudo meter a Antonelli. Pero Hatchar superando nuevamente a su compañero de equipo que había quedado en la Q1. Así que esa es la situación y el repaso de esa segunda sesión de clasificación, en la cual, como vemos, todo muy parejo. Teníamos a 10 pilotos en 420 milésimas. Y muy parejo, en la cual uno teníamos a 15 pilotos en 6 décimas. La verdad que las diferencias de un circuito de tan alta velocidad, de tan poca curva lenta, tienden a comprimirse bastante. Y vamos con lo que es la Quali 3, ya hablando de la última sesión de clasificación y que puede marcar sin dudas la clave en el campeonato de justamente pilotos, porque tuvimos una sorpresa. En realidad, a ver, algo que no parecía sorpresa a principio de año, pero ahora sobre el final de temporada sí es sorpresa, que es que un Oscar Piastri supera a su compañero de equipo, no lo hacía desde la clasificación de Singapur. Ya vamos a hablar de los McLaren, que bueno, la verdad que es un circuito que tiende a dársele bien. Vamos a analizar de por ahí los errores que hubo sobre la parte final de la quali también. Pero tenemos que hablar de los dos Williams que se metieron. Albon en la 10ª posición, Sainz en la 8ª. Otra vez Sainz más fuerte, está cerrando mucho más fuerte la temporada que Alexander Albon, metiéndole 2 décimas y media a su compañero de equipo. Como decíamos, la situación de Ferrari, a ver, Leclerc logró pasar quali 1, quali 2, pero quedó en la 9ª posición. Tampoco había mucho más, luchando con el coche, se le iba de la parte de atrás el coche, incluso en la entrada a la recta principal casi lo pierde en la quali 2, así que sufriendo muchísimo. Un Ferrari que, bueno, hoy fue superado hasta por un Williams, por un Aston Martin. Ya vamos a hablar un poquito de estos equipos. Bueno, de Williams ya hablamos. La verdad que un gran trabajo. Sainz quedó ahí de quedar en la 7ª posición o incluso largar desde la 6ª o 5ª, ¿no? Porque vemos que en 23 milésimas tenemos del 5º al 8º. Esa es la paridad que vemos ahí entre los dos Red Bull, Antonelli y Sainz. Muy pareja esa parte de la parrilla. En lo que fue una clasificación bastante complicada para el equipo Red Bull. La verdad es que compleja la situación de Max Verstappen, que me voy a meter un poquito ahora con lo que por ahí fue la situación de Verstappen en la quali, ya que, como vemos acá, Max Verstappen tuvo muchos problemas con el Red Bull, se quejaba en lo que fue la práctica libre 1, se quejó mucho, después también en lo que fue quali 1, quali 2, se quejó mucho de que el auto suspiraba bastante, y en la primera vuelta de quali 3 con los neumáticos blandos, Verstappen venía justo detrás de Russell. La verdad que venía Russell, marca récord en el primer sector. Y Verstappen venía marcando por ahí microsectores buenos, pero en un momento deja de marcar. Y bueno, fue porque en la curva 4 subiró el coche, se fue sobre la leca. Y esto le afectó no solo esa vuelta, sino que probablemente le haya afectado lo que era la siguiente vuelta. Él se quejaba de que subiraba el coche y de que en las curvas lentas el auto rebotaba. Algo similar a lo que le pasó en México. ¿Se acuerdan que rebotaba el coche? Bueno, de esto hablaba Max Verstappen. Que después ni siquiera pudo superar a Yuki Tsunoda, ¿no? Como estamos viendo en los tiempos de la quali, Yuki Tsunoda quedó en la 5ª posición con un tiempo de, bueno, prácticamente 9 milésimas por delante de su compañero de equipo, ¿no? A ver, situación realmente compleja en Red Bull, ¿no? Que Yuki Tsunoda termine por delante de Verstappen en un momento en el cual realmente se está jugando el título, es complicado, probablemente mañana vengan órdenes para dejarlo adelantar rápidamente. Yo pensé que por ahí iban a sacrificar a Tsunoda en la quali y en el segundo intento lo que iban a hacer es darle rebufo a Max Verstappen en toda esa recta larga, no lo hicieron. Fenomenal clasificación de Yuki Tsunoda en un momento clave de su carrera en el cual está más afuera que adentro y esto realmente hizo una muy buena vuelta Yuki Tsunoda, que se venía marcando un muy buen sector 2 en toda la clasificación. Yuki, que es la primera vez en su carrera en Red Bull que vence a Verstappen. No sé cuándo fue la última vez que un piloto venció a Verstappen en clasificación, creo que fue en el Gran Premio de Azerbaiyán de la temporada anterior, Checo Pérez, la última vez.
y creo que fue de las únicas veces que lo vencieron en los últimos 2 años, creo que fueron las únicas 2 veces. Así que realmente una situación compleja, muy complicada en Red Bull. Da la sensación que es un inicio de fin de semana muy similar a lo que pasó con el fin de semana del sprint en Brasil. Y veremos ya lo que pueda pasar de cara al día de mañana. Yo creo que en cuanto a la carrera de Verstappen, a ver, a Tsunoda creo que lo va a pasar, van a venir sesiones. Y en cuanto a Alonso, por ahí lo puede llegar a pasar. Veremos qué es lo que pasa con el Aston Martin, ¿no? En cuanto al ritmo de carrera, porque una cosa es una vuelta, después el ritmo de carrera. Pero es difícil adelantar en este circuito, ¿no? Va a necesitar un poquito de caos en la largada el piloto neerlandés que larga desde la tercera posición, desde la tercera fila junto a su compañero de equipo. Como estamos viendo, esta fue la imagen de la clasificación de Max Verstappen, que se fue afuera y probablemente ahí ya no solo dañó o tuvo algún que otro, pudo haber causado algún daño en el suelo, sino sobre todo los neumáticos, ya quedaron muy dañados después de ensuciarlos todo esto y es muy difícil limpiarlo en 2 vueltas prácticamente. En cuanto a Fernando Alonso, la verdad que es tremendo trabajo. Los fines de semana el sprint Alonso arranca muy bien, muy fuerte, muy firme con su Aston Martin. Mientras los otros van avanzando a lo largo del fin de semana, Fernando Alonso llega y es rápido. Probablemente para el día de mañana el Aston Martin sea más lento en clasificación una vez que se afinen todos, que estén a full al máximo. Pero Alonso aprovecha a sacar ventaja de esa gran adaptabilidad que tiene, de esa gran capacidad para sacar el máximo de entrada. Cuarta posición para el Aston Martin, mientras que su compañero de equipo quedó 16º. La verdad que trabajo fenomenal del piloto asturiano metiéndose ahí. Veremos qué tan agresivo será. No tiene nada para perder. Larga con Lando Norris. Mañana larga, bueno, del lado de adentro Fernando Alonso, del lado de afuera Lando Norris. Veremos qué tan agresivo es. Un Fernando Alonso que tiende a hacer muy buenas largadas. Así que sin dudas puede ser clave el día de mañana. Un Fernando que quiere tener un buen resultado, que se le viene escapando en las últimas carreras o en prácticamente toda esta temporada no ha podido tener un buen resultado y acá está ante la posibilidad de lograr un buen resultado con el Aston Martin. En cuanto a Lando Norris, tercero Lando Norris quedando 230 milésimas de su compañero de equipo, siendo superado, como dijimos, por primera vez desde el Gran Premio de Singapur. Y la imagen de Lando Norris de la clasificación es lo que pasó en la última curva, ya que pasó esto, ¿no? Que Lando Norris se fue ancho en la última curva. La realidad es que me parece que esa vuelta no le daba igual para vencer a su compañero de equipo, pero por ahí podía llegar a meterse con Russell, ¿no? Ahí en la primera fila. La realidad es que se quedó con el tiempo anterior y no pudo mejorar, se fue ancho, se fue sobre la leca. Tuvo bastantes momentos Lando Norris yendo por fuera de la pista. En la quali 2 también se fue afuera en la curva 2. La verdad que bastante al límite y yendo bastante sobre la leca. Así que sin duda es una clasificación en la cual se lo vio más complicado, como hacía rato no se lo veía comparado con su compañero de equipo. Un Lando que así todo creo que, bueno, con lo complicado que fue, tercera posición, si termina ahí, Piastri solo le descontaría 2 puntos, aumentaría la diferencia con su compañero de equipo. Entonces la verdad es que tampoco creo que sería un mal resultado, ¿no? Terminar tercero y su compañero de equipo primero. Hay que ver qué tanto arriesga justamente Lando Norris. Pero bueno, sin dudas la presión empieza a aumentar. Vimos a Lando Norris equivocándose bastante como hacía tiempo no lo veíamos. Russell en la segunda posición, la verdad es que bueno, tampoco me parece que le daba la vuelta como digo para quedar tercero, porque Russell quedó muy muy cerquita de Piastri a 32 milésimas el piloto británico. Gran trabajo de un George Russell que tiende a irle bien en este circuito. Recordemos el año pasado había clasificado segundo en la carrera para el día domingo. Después gracias a la penalización a Verstappen le dieron la primera posición. Pero el Mercedes se nota que va bien. Antonelli séptimo, la verdad que sacándole 4 décimas y media a su compañero de equipo. Gran trabajo de George Russell. Un Antonelli que estuvo a punto de quedar eliminado en quali 2. Se metió porque le quitaron el tiempo a Hatcher y después clasificó séptimo, limitando bastante los daños, creo yo. Y un Russell que está ante una posibilidad muy buena, porque no tiene nada que perder. George Russell está entre los dos contendientes al título y puede arriesgar de más. Piastri va a tener que largar muy bien y sobre todo tener que ser bastante, bueno, precavido creo con George Russell, aunque tampoco puede ser tan precavido porque él necesita sí o sí por lo menos descontarle 2 puntitos a Norris. Realmente tiene que sacar la mayor diferencia posible y lo que más pueda hacer. Y justamente hablando de la pole tenemos a un Oscar Piastri que marcó el tiempo de 1.20.055. Y acá tenemos al poleman, a Oscar Piastri, que hacía mucho tiempo no lo veíamos en esta posición. La última pole de Piastri fue, teniendo en cuenta sprint y carrera principal, fue de Zandvoort. Así que muchísimo tiempo que no veíamos a un Oscar Piastri, que recordemos este circuito tiende a dársele muy bien, ya que acá ganó su primera sprint. Bueno, el año pasado le entregó, ganó las últimas 2 sprints, porque ganó la sprint de 2023, que fue su primera victoria en Fórmula 1 en lo que sea, y ganó la sprint de 2024, que en realidad se la entregó Lando Norris.
Y así todo, el año pasado también creo que terminó en el podio también en la carrera, y ahora se da la penalización de Lando. Así que fenomenal el trabajo de un Oscar Piastri que se despertó. Veremos si es demasiado tarde o no. La verdad es que lo que tenía que hacer lo hizo, que es clasificar por delante de Lando Norris. Si descuenta 2 puntitos quedaría 22 y el día de mañana tiene que buscar descontar, por lo menos terminar por lo menos adelante de Lando Norris, ganar la carrera. Serían unos 9 puntos total que se llevaría si Lando queda segundo. La realidad es que no le daría, necesitaría un problema de Lando Norris. Yo creo que tanto él como Verstappen necesitan de que Lando Norris tenga un problema para poder hacerse con el título, pero hizo lo que tenía que hacer, aumenta la presión y veremos si esto de aumentar la presión le puede llegar a afectar a Lando Norris. La realidad es que el McLaren estuvo volando el día de hoy en Los Losail, había muchas dudas con lo que podía pasar, con lo que había pasado en Las Vegas, iba sacando bastante chispas el McLaren, sobre todo en la práctica libre 1, trabajando mucho con la altura, pero es un circuito que les viene muy bien al equipo de Woking, así que trabajo fenomenal de un Oscar Piastri que espera que no sea demasiado tarde, ¿no? Recordemos la descalificación en Las Vegas le vino bien porque terminó reduciendo la diferencia que había quedado a final de Gran Premio con su compañero de equipo. Tiene que continuar por este camino, tiene que ganar todo lo que queda Piastri, porque si no, no tiene ninguna opción y también necesita que tenga problemas Lando Norris, porque si no, Lando terminando en el podio en todo lo que queda es campeón del mundo. Veremos ya de cara al día de mañana qué tan agresivos son. La realidad es que no están los dos juntos en la grilla por ahí para ser tan agresivo. Incluso tenemos a un Piastri que está por delante de Norris. Por ahí si Piastri estaba por detrás de Norris iba a ser más agresivo. Podían llegar a encontrarse en pista, pero no creo que arriesgue tanto Lando Norris, sobre todo teniendo en cuenta que es un sprint, que tenés mucho para perder como vimos en Estados Unidos y poco para ganar. Y lo más probable es que si Piastri pasa primero la curva 1 el día de mañana, no te da problema porque ese McLaren justamente aire limpio vuela completamente. Cierro por acá con el resumen de la clasificación. Déjame en los comentarios qué opinás. Suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.